¿Qué tal? Un gusto poder estar con ustedes. Estamos en el módulo 4, en la lección número 5, donde habla de testificar de Cristo a través de grupos pequeños. Cuando hablamos de célula en el cuerpo humano está formado por millones y millones de células. En la Real Academia habla de célula como que es un grupo reducido de personas que funciona de forma independiente dentro de una organización política, religiosa, etc. Células, grupos pequeños, grupos caseros, iglesia en casa, como quieras llamarles, son grupos que se reúnen en las casas. En Iglesia de Cristo tenemos un objetivo y es proclamar el reino de Dios a través de grupos pequeños y desafiar a cada integrante de la misma a experimentar una profunda relación con Él, con el Señor, a través de Jesucristo, a desarrollarse integralmente, a servir a su prójimo y a invitar a otros para que puedan vivenciar lo mismo. Este es el objetivo, hacerlo en forma personal, pero también a través de grupos pequeños, de células. Vamos a ver una base bíblica que tiene el porqué de los grupos caseros. En la Biblia está plasmado, en Hechos 2:41, en un día se volvieron a Dios 3.000 personas y en otra oportunidad fueron 5.000 personas. Estas personas fueron acogidas por la iglesia primitiva. Además de asistir al templo, se reunían en las casas, donde los nuevos creyentes eran pastoreados de una forma personalizada para un mejor desarrollo de su crecimiento espiritual y crecimiento ministerial también. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar la iglesia del Señor. Y este no es un mandamiento solamente para los pastores, solamente para los maestros, sino es para cada uno de nosotros. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, muchas iglesias estaban en las casas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos 16, del 3 al 5, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron a lo suyo. Y en el verso 5 dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, de Priscila y Aquila. O la de Ninfas, en Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. O la de Filemón, en Filemón 1:2, dice, a ti querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Se reunían en los templos y en las casas. No era solamente iglesia la que se reunía en el templo, sino también había iglesias en las casas. En el Nuevo Testamento hay un fuerte énfasis al discipulado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ascendiendo? Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dice que dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Está hablando a un grupo de discípulos, está hablando a los suyos, a los que Él había formado.
Jesús había vivido con ellos muchas experiencias, habían recibido mucha enseñanza, habían visto vivir a Jesús porque estaban con Él constantemente. Él desarrolló el carácter en estos discípulos, los unió a una nueva comunidad y a una familia espiritual. Aprendieron a relacionarse entre ellos, pero también con otras personas. Jesús estaba pendiente de ellos, también de su orgullo, y deseaba tremendamente que ellos pudieran caminar en humildad. En el Nuevo Testamento hay un fuerte llamado a hacer discípulos. Entendemos que el discipulado es un mandato bíblico y consideramos las reuniones caseras como una estrategia para lograrlo, para poder hacer esta tarea de discipulado. Los grupos pequeños reciben invitados no creyentes. Ese es uno de los motores que tiene la célula. Una de las cosas que le da vida es el poder recibir a personas que no son creyentes. Pero tiene que haber creyentes dispuestos no solamente a recibirlos, sino también dispuestos a comprometerse con el discipulado de los nuevos creyentes. ¿Por qué es tan importante el trabajo en los grupos pequeños? Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento, dice. Y el segundo es semejante. O sea que tiene las características del anterior, es semejante. Y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero es semejante al anterior. Amar al Señor tu Dios primero con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo de una forma semejante. ¿Y cómo es semejante? Con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Priorizamos nuestra relación personal con Dios, y eso es lo que vamos a enseñar, a relacionarnos con Dios como lo primero y entregarle todo a Él. Pero lo segundo importante es de los unos a los otros, el poder amar a los otros. Dice en Juan 13, 34 al 35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amar a las personas. Hay otra palabra que habla de ministrar a otros, ¿no? Y la administración tiene que estar cargada de amor. Ministrar es una acción de amor hacia las personas, con lo que vos sabes hacer, con lo que vos podés hacer y con lo que vos has aprendido a hacer. Todos tenemos que amar, todos tenemos que ministrar a otros. No solamente los que tienen el don de enseñanza solamente enseñan y solamente discipulan, porque discipular es enseñar. No, es para todos, es para todos. Acá tienen al frente a alguien que le estás enseñando que no tiene don de enseñanza, pero me han enseñado a enseñar, ¿sí? Entonces por eso lo estoy haciendo, estoy compartiendo algo de la palabra. Y eso puede hacer cada uno de nosotros. Jesús ministró a su entorno, pero ¿saben? Lo hizo a través en los hogares. Voy a darle algunos ejemplos de esto. Jesús en la casa de Pedro. ¿Qué hizo en la casa de Pedro en Mateo 8:14? Fue y sanó a su suegra. Porque estaba enferma. Jesús en la casa de Mateo, en Mateo 9:10, cenó con pecadores y les enseñó y les hablaba, y los fariseos decían: pero no te das cuenta dónde estás, quiénes están rodeando. Y Jesús le dice: estoy mandado a ir a los necesitados, y ellos son los necesitados. Jesús en la casa de Zaqueo, en Lucas 19 del 1 al 10 está el relato.
¿Se acuerdan? Estaba ahí este cobrador de impuestos en un árbol, desesperado por ver a Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús estaba desesperado por verlo, encontrarse con él y dice: bájate de ahí, vos quiero ir a tu casa. Y todos con los pelos de punta, los religiosos, diciendo: ¿cómo vas a ir a la casa de este cobrador de impuestos? Él fue y lo amó, y este Zaqueo se convirtió al Señor. Jesús en la casa de Lázaro y sus hermanas, ¿sí? Ayudando y enseñando en ese lugar donde María eligió la mejor parte. Jesús en la casa de Jairo, porque su hija estaba enferma. Fue allí y resucitó a su hija. Jesús sanando a 2 ciegos en Mateo 9, 28 al 30. Jesús en la casa de Simón el leproso, obviamente ya no era el leproso, pero le había quedado ese sobrenombre. En Mateo 26, 6, donde una mujer entra y derrama perfume en los pies del Señor. Jesús enseñando a sus discípulos en Mateo 7, 17 al 18 en las casas. Jesús perdonando y sanando a un paralítico en una casa en Lucas 5, 19. ¿Dónde instituyó la cena del Señor? En una casa, en una casa. Jesús enseñaba y usó estas plataformas que son las casas. Envió a los 12, ¿se acuerdan? Y a sus 70 a sanar y enseñar al pueblo, pero que vayan ¿dónde? ¿Al templo? No, de casa en casa. Después envió a sus discípulos de 2 en 2 para servir en las casas. Jesús los animó a que vayan al templo, pero también a reunirse en las casas. ¿Y qué hicieron este grupo de personas que se reunían en las casas cuando no estuvo Jesús? Dieron vuelta el mundo, dieron vuelta el mundo. Vamos a ver algunos componentes. ¿Qué hacemos cuando estamos en las casas? En primer lugar, hay varios componentes, pero uno de los principales es conocer a Dios a través de la Biblia. Reunirnos en las casas no es solamente una reunión social, aunque tiene mucho de social, porque nos encontramos con hermanos y amigos queridos y conocemos gente, pero siempre tiene que estar presente la palabra de Dios. No es un estudio extenso, porque hay gente nueva que está llegando. No es algo rígido, un programa a seguir, sí, pero siempre tiene que estar presente la palabra, en su sencillez y su esencia, para que todo aquel que esté ahí, sea un cristiano de años o sea una persona que recién llega, que por primera vez está en un encuentro casero o en una iglesia en casa, pueda recibir palabra de Dios. Tenemos que hacer discípulos, y es trascendental que cada persona que llega a una célula pueda tener un encuentro con la palabra de Dios. Intimidad y comunión. La mayoría está de acuerdo con que, por una cuestión estratégica, las células se tienen que mantener pequeñas. Por eso hablamos de grupos caseros, grupos pequeños. Hablamos de un número aproximado de hasta 15 personas. Cuando ya pase ese número ya pensamos en lo que vamos a hablar después, que es la multiplicación. Pero ¿por qué es esto? Para poder tener esa intimidad, para poder conocernos todos, para poder escucharnos todos. Cuando nos reunimos como iglesia y antes de la pandemia había 100, 150, 200 personas, es difícil escuchar a todos. Pero en la célula donde yo estoy, yo escuché a cada uno de mis hermanos, en grupos de 5 y grupos de 10 y de hasta 15 personas, poder escuchar lo que cada uno compartía. Intimidad y comunión es el otro objetivo, es otra actividad que tiene la célula. Evangelización. Evangelizar es hablar de las buenas nuevas, es hablar a las personas de Jesús, hablar que hay esperanza, que puede tener un encuentro no con una religión en una casa, sino un encuentro personal con Jesús. Así que vamos a estar evangelizando
y es tremendo porque es de penetración en diferentes lugares. Así que vamos a poder estar haciendo en los diferentes barrios, porque hoy nos reunimos en la casa de Luis y mañana en la casa de Laura y pasado en la casa de Normita y en los diferentes hogares. Poder tener estos encuentros donde vamos a poder estar testificando del Señor. La célula también tiene que tener un tiempo de adoración. Y hay algunos que tienen sus músicos y despliegan instrumentos, y hay algunos que no los tienen, hay algunos que no cantan. Pero la adoración tiene que ver con un entregarse a Dios, reconocer su grandeza, su poder en nuestras vidas. Y cada encuentro de célula tiene que haber un tiempo de adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él va a hacer. En las células también hay un ejercicio de dones, donde yo voy a poder escuchar. Ustedes nunca escucharon ministrar a mi hermana Laura, ¿sí? En la célula donde nosotros estamos sí la escuchamos y nos enseñó. A mi hermana Eunice también la escuché y nunca la escuchamos acá. A mi hermano Nini, que asiste acá a esta iglesia, pero yo lo escuché en una célula y transmitió palabra de Dios y un incentivo para mi vida. También pude ver gente que se preocupa por otros, que tiene don de misericordia y a través del grupo está incentivando a visitarnos o a acompañar en oración a algunos hermanos que están pasando por alguna dificultad. También podés ver a otros que tienen este don de dar y de ayudar económicamente a otras personas. Tenés también personas que están ahí atendiendo a los nuevos o ayudando en la casa a poner la mesa, las sillas, servir la comida o hacer. Uno puede ver los dones de los hermanos. En la iglesia grande tal vez no se pierden, o algunos son los que pueden tener ese ejercicio, pero acá en la célula todos pueden ejercer sus dones. Otra de las cosas que tiene que haber en una célula es regularidad, tener un encuentro, un encuentro periódico. Lo ideal es una vez por semana, un encuentro por semana, así como lo hacemos en la iglesia, porque hay gente que no asiste a la iglesia. En una de las primeras células que tuvimos con Estela, mi esposa, le preguntamos a la gente que estaba ahí, que era de nuestro barrio, a la vuelta de nuestra casa, lo habíamos invitado y le preguntamos, ¿y ustedes cada cuánto les gustaría reunirse? ¿Qué? ¿Y toda la semana? La hacíamos los viernes, me acuerdo. ¿Seguro no quieren cada 15 días? No, toda la semana lo podemos hacer. Porque era gente que estaba ávida de Dios, de que alguien los escuche, de que alguien los valore, de que alguien los atienda. Y empezamos a hacerlo semanalmente. Ahora cuando la gente empieza a asistir a la iglesia, ya tenés otro contacto con las personas. Ellos ya tienen otro contacto con la palabra. Y uno ya lo puede hacer cada 15 días, pero no más de eso, porque es el espacio en donde se encuentran en forma personal y pueden ejercer su don, pueden escuchar el motivo de oración, pueden hablar los unos con los otros. Recomendamos una vez por semanas. Hay gente que no asiste a la iglesia, entonces es bueno esto. Y la otra cosa que se ejerce que se realiza en la célula es una multiplicación. Cuando va creciendo el grupo, porque estamos invitando gente nueva, porque gente está conociendo de Cristo, y ya pasamos los 15, 16, 17, y ya es mucha gente para un encuentro casero, para estos objetivos que estamos planteando. Entonces se produce una división de la célula. Y ya de una célula se arman dos células. ¿Pero quién va a atender la otra célula? Ya estamos formando discípulos, porque estamos discipulando, estamos preparando a gente. O nos asociamos con otro hermano, o con otro matrimonio, o con otro hermano espiritual. Empezamos una célula y al momento de dividirnos, porque somos muchos, el hermano con el que empezamos se hace cargo de un grupo y yo me hago cargo de otro grupo. O alguien de la célula dice, ¿alguien podría venir a mi casa de la misma célula? Bueno, vamos a hacer... No quiero que vengan porque somos muchos en mi familia. Entonces empezamos a asistir a otra casa otro día y se forma otra célula. Y esto es lo que da vida.
también a la célula. El hecho de ir creciendo y poder multiplicarnos, ya sea por una división natural de la célula o porque empezamos con gente de la misma célula a abrir otro espacio de encuentro. Y por último, ¿por qué es tan importante el trabajo en los grupos pequeños? Uno de los puntos es porque cada miembro del grupo pequeño va a ser pastoreado y cuidado de una forma personal. Yo sé quién es esta hermana mía, ¿sí? Yo la conozco a María, yo la escuché a María, yo la estoy cuidando a María. María está pasando por una situación difícil. María cayó en pecado y necesita que la ayudemos, que la acompañemos, ¿sí? Hay una atención y un pastoreo personalizado. Otra de las las cosas importantes que tiene el grupo pequeño es que toda la iglesia se involucra en este ministerio. Porque toda la iglesia está invitada a participar de las células. Toda la iglesia está invitada a formar parte de un grupo pequeño y poder estar ministrando, desarrollando sus dones y recibiendo de parte de Dios. Toda la iglesia está involucrada. El punto 3 del por qué es importante, porque todos los miembros de la iglesia son motivados a la acción, a ejercer sus dones. Yo estuve en una célula donde me habló de Cristo por lo que él había recibido, porque él había recibido una palabra y no estaba bautizado. Es más, decía, yo soy de tal religión, ¿sí? Yo soy de tal religión. No se perdía una célula esta hermana, ¿sí? Asistía y una vez nos enseñó y nos habló de Cristo. Y era tremendo ver cómo Dios pudo actuar en esa persona. Después se terminó bautizando y hoy está sirviendo y haciendo células. Tremendo lo que le pasó a esta hermana, ¿no? Pero cada persona está motivada a la acción y al ejercicio de los dones. Cada miembro puede profundizar su relación con Dios, porque hablamos de Dios y enseñamos de Dios y damos a conocer a Dios de una forma sencilla o de una forma compleja, de acuerdo al nivel que pueda haber llegado a la célula, pero siempre de una forma sencilla para que las personas nuevas puedan entender. Todos hablan un mismo idioma transmitido por el liderazgo de la iglesia, que se transmite a los líderes de célula, y los líderes de célula transmiten a su encuentro. Cada hermano puede tener la oportunidad de discipular a un grupo de personas. ¿Para qué? Para que éstas discipulen a otro, ¿sí? Si yo estoy viniendo a la célula de mi hermano, en la casa de mi hermano Juan y con la hermana Dayana que está ahí como una facilitadora, como líder de ese grupo, yo asisto a esta célula y traigo a mi vecino, ¿sí? Y lo traigo a mi vecino. ¿Quién cree que va a discipular a esa persona nueva que llegó? ¿Quién cree que va a discipular a ese vecino? Y lo tengo que hacer yo. Porque yo lo invité, porque yo lo conozco, porque yo vivo cerca de él, porque yo lo voy a atender y lo voy a cuidar. Todos somos desafiados a discipular a otros. Todos pueden ser discipuladores. Así que con esto voy terminando y te animo a esto, a poder estar compartiendo de Dios. Van a venir las actividades y donde se te van a hacer preguntas puntuales y desafíos puntuales a través de la pregunta, pero vemos que es una estrategia eficaz, donde nosotros hemos recibido, en lo personal, como familia, como matrimonio, hemos recibido un crecimiento especial. Así que te desafío a poder estar desarrollándote y ayudando a otros a desarrollarse a través de los grupos pequeños de la célula. Que Dios te bendiga y espero que te haya servido esta lección. Después vamos a continuar con la parte número 2. Muchas gracias.